Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Ármate de Cultura. Hoy tenemos un episodio muy especial para hablar de ese camino en el mundo creativo en el que se vinculan aspectos de la vida profesional y la creación artística y empírica. En este episodio conversaremos con Jorge Quiñones, contador público y artista independiente que ha logrado desempeñarse en diferentes vertientes de las artes, a pesar de los desafíos y obstáculos que conlleva este camino. Gracias por estar aquí con nosotros hoy. Hablemos un poco de cómo has logrado balancear tu carrera artística con tu trabajo como contador. Gracias por invitarme a este espacio tan importante para que todos los exponentes de la escena cultural puedan visibilizar todas esas problemáticas que tienen para contar, ¿cierto? Bueno, entonces, hablando un poco de mi proceso, inicié estudiando contaduría respecto a mis limitaciones económicas, entonces buscaba cómo también poderme solventar, digamos, en esa área de mi vida. Sin embargo, el arte me ha perseguido durante toda la vida hasta que finalmente me alcanzó y me tomó y me atravesó. Y entonces, para también entender las necesidades en esta dimensión que las artes tienen, se necesita financiar, se necesita gestionar. Y ahí fue donde pude reconciliar y articular mi carrera a estas vertientes artísticas en las que me he podido encontrar, ¿sí? Porque es un proceso personal en el que me he encontrado a mí mismo a través del arte, ¿sí? de explotar el motor creativo que hay en mí. Y esa es la idea, que en cada persona se explote ese motor creativo, porque es un lenguaje del alma, ¿cierto? Sin embargo, también he entendido que es necesario en este plano material buscar alternativas para que esto se pueda materializar. Es donde ahí también viene la administración, la gestión, la financiación de recursos para que esto se pueda ejecutar. Entonces, por ese lado también he aprendido a entender cómo va lo uno articulado con lo otro. Bueno, genial, y adentrándonos ya en el tema, ya que has mencionado un poco esa parte sensible y necesaria en el campo de la vida artística y cultural, bueno, aprovecho también para contarles que Jorge es un gran amigo de hace muchos años, que hemos tenido grandes conversaciones muy interesantes desde un punto de vista crítico y analítico sobre cómo funciona el sector, cuáles son esas dinámicas, también desde los sentires, desde las experiencias de estar detrás de esto y en el escenario y podernos enfrentar frente a un mundo laboral, artístico, creativo, pero que pues siempre es arrasador en muchos aspectos donde se necesita tener esas habilidades, ese potencial y esa creatividad para poder enfrentarte a grandes retos, ¿no? Yo quisiera saber cómo tú ves ese entorno que es fundamental para poder acoger a los artistas independientes, acogerlos desde sus diferentes miradas, desde sus experiencias, desde sus conocimientos. ¿Cómo ves ese entorno en el que se desenvuelve tu carrera y tus prácticas, por supuesto, también en tu vida profesional y artística? Bueno, acabas de mencionar una palabra clave que es la sensibilidad, ¿cierto? O sea, como seres sensibles, al desarrollar, valga la redundancia, esa sensibilidad, también podemos desarrollar empatía hacia el otro y también una cohesión social que fortalece el crecimiento de nuestra sociedad. Al entender cómo funcionan estos procesos dentro de los lineamientos, por ejemplo, institucionales y académicos, me he encontrado con bastantes choques porque, digamos, mi carrera no estaba dentro de esos parámetros. Entonces, por un lado, sentí la segregación de muchos y muchas artistas porque no hacía parte de esos lineamientos académicos. Entonces, como no era como no era músico de academia, entonces como que, bueno, no es músico y empecé a sentir eso. Pero el motor creativo siempre estaba. Entonces empecé a buscar otras fuentes para, digamos, poder estudiar, para poderme relacionar y para poder al final ejecutar este tipo de procesos. Entonces, entre esos procesos artísticos, pues, bueno, más que todo, como producir arte, he sido consumidor de arte toda mi vida, o sea, como desde todo el material que existe en las diferentes ramas de las artes y entendiendo todos los lenguajes que son importantes para transmitir a través de. Entonces viene la danza, viene la música, viene el teatro, viene
la escritura también, ¿no? Y todos esos lenguajes al consumirlos, pues enriquecen mucho como el espectro también. Más adelante, entonces decido cómo hacer alianzas en otros espacios alternativos que me permiten exponer estas ideas y llegar a otro tipo de criterios, ¿sí? La postura de las personas que hacemos arte empíricamente desde otros ángulos. Has tocado un tema muy importante, además del entorno, cómo influye en tu capacidad creativa, una ciudad como Pasto, pues en la que tú te desenvuelves como artista, como gestor, en ese desarrollo de la creatividad. Bueno, en esta tierra tan maravillosa que existe en el sur de Colombia, digamos, la dinámica ah, fortalece e incentiva bastante ese motor creativo. El arraigo a la tierra, ¿sí? La dinámica de esta ciudad también relativamente pequeña en la que nos podemos desarrollar y relacionar mejor entre los habitantes, digamos que permite llegar a un hilo mucho más profundo de la sensibilidad. Sin embargo, es también importante saber que aquí, por ejemplo, los espacios son más limitados porque los recursos son más limitados, puesto que a pesar de que la cultura es fundamental para el crecimiento de nuestra región, financieramente no se le da como la prioridad. Sí, yo siento que necesitamos más recursos para eso, empezando por los espacios en los cuales se puede hacer laboratorios de creación y también escenarios en los que se pueda verificar cómo se ha podido materializar esos procesos. Entonces, son varias problemáticas, ¿sí? Porque en esta ciudad, claro, la dinámica hace que explote esa energía creativa. Es importantísimo evidenciar eso. Sin embargo, sí quisiera como resaltar todas esas problemáticas que han habido referente a la financiación, porque también eso hace que se cree una competencia mucho mayor, porque los recursos son más limitados. Entonces es como siempre estar en esa constante paradoja. Qué bien, has tocado un tema importante del que quería hablar y es al respecto justamente de eso, ese papel que juegan las convocatorias, la gestión de proyectos en el desarrollo de un artista independiente. ¿Cómo ves esas dinámicas? Eso, bueno, hablando de esto, desde los artistas y las artistas independientes, es complejo porque, digamos, la creatividad necesita bastantes espacios para experimentar, para vivir, incluso el ocio, pues, pero digamos, al ser tan limitado, porque la gente que vive netamente de las artes, pues no tiene otras alternativas, entonces tendría que buscar otra forma de trabajar y ahí es donde los procesos creativos empiezan a limitar, ¿sí? O sea, digamos, en mi caso, he podido aprovechar esas experiencias y todos esos conflictos internos para crear efectivamente. Sin embargo, es una realidad que afecta al sector. Y porque al hablar de cómo tenemos que financiarnos los artistas independientes y de que no o sea, se desvalorice, hablando monetariamente, por ejemplo, el arte, entonces hace que también esa producción tan grande se empiece a reducir, ¿sí? Se apague el motor creativo. Entonces no tenemos que tampoco ser, bueno, tenemos que ser más realistas y mirar que eso es bien importante. Me parece genial ahí abordar el tema a que le dejemos a quienes nos escuchan la necesidad de poder establecer alianzas, porque siento que tu trabajo está muy basado en esta capacidad para poder relacionar, ¿no? Desde montarse una banda, desde poder también estar en grupos de teatro que puedan darte la capacidad de la acogida también para que tú puedas desarrollar ese potencial artístico que tienes, pero yo creo que eso se logra mucho con una capacidad receptiva de poder acercarte a los lugares, de poder recibirlos, poderlos apropiar y a la vez coincidir y conocer ahí con diferentes y otros y otras a pesar de estas dificultades competitivas que nos ponen en un entorno siempre diferente. Encontrar ahí lugares, encontrar ahí espacios tal vez que muchas veces los vemos lejanos. Me parece genial eso desde esa parte de tu trabajo y cómo lo desarrollas. Claro, entonces hace un momento hablaba sobre eso, ¿no? Sobre que he sido consumidor de arte en muchos escenarios
Bueno, y el arte también a veces es como que tiende a estar como de forma elitista limitado también, porque es como enfocado solo para unas personas. Entonces también viene el arte popular, porque así es como empecé, ¿no? Desde mi barrio, consumiendo este tipo de iniciativas. Entonces, porque es muy, a veces muy limitado. Y bueno, en todos esos espacios, cuando uno empieza a gestar procesos creativos, es necesario compartir, no hablando de competencia, sino de compartir, no competir, sino compartir. Entonces viene como el ganar-ganar también, ¿no? Y siendo receptivo desde la sensibilidad que las otras personas tienen y compartiendo mi propia sensibilidad, porque uno en el lenguaje artístico pues permite desnudarse, algo muy íntimo. Entonces, cuando uno ya entiende esas realidades, empieza a generar una red. Y esa es más que todo eso, ¿no? Entendiendo que la importancia de las artes en el desarrollo de una sociedad se da cuando se empieza a tejer, esa red, ¿sí? Y entonces, eso me ha permitido como también balancearme en diferentes áreas, hablando de estas cosas con diferentes exponentes. mm, y así pues potenciar todo el sector. Es bien importante como ir a o sea, que existan estos espacios e ir a esos espacios y poder generar la cohesión social. Las artes son bien importantes para el desarrollo del ser humano. Pienso que así como los médicos son para el cuerpo, los artistas somos para el alma. Y cuando el alma se puede equilibrar, entonces ya empezamos a mirar las cosas desde otro ángulo de conciencia y por ende las sociedades también pueden generar como más empatía y crecimiento social. Entonces, desde ese ángulo también, no solo en el plano material, sino en el plano también más espiritual, es importante como conocerlo para que todas las personas como que permitan entrar en ese proceso de las artes y le den esa apertura necesaria. Genial, yo creo que hemos abordado temas muy interesantes, puntuales y muy prácticos también para podernos encontrar, como tú acabas de decir, a pesar de las dinámicas de la ciudad, del entorno, pues muchas veces como esos bloqueos que se tienen, no solamente creativos, sino también creo que hay bloqueos sociales para podernos enfrentar tal vez a la oferta, a lo que hay más allá de simplemente, no sé, la cultura comercial que puede ofrecerte una ciudad, sino mucho más para experimentar, para crecer, independientemente de una profesión que muchas veces como que también te pone bajo un estándar, ¿no? O te limita. Muchas gracias, Jorge. Yo creo que ha sido una conversación muy nutrida hablando de este proceso tuyo. Bueno, Brigitte, nuevamente gracias por la invitación y por todos estos años en los que, gracias también a ti, me he retroalimentado en muchos aspectos personales y digamos, siempre como que hemos hablado de la importancia del arte, ¿no? Para fortalecer también la cultura de los pueblos y de ese crecimiento espiritual. Entonces, claro, la idea también es como poder encontrar esa cohesión, el apoyo entre los y las artistas y también que pues las instituciones puedan, digamos, enfocarse en esto que es tan importante, ¿no? Ya para materializar también los procesos artísticos desde la financiación y otras cosas. Eso sería todo. Entonces, muchísimas gracias y también que apoyen estos espacios en los que se empiezan a visibilizar procesos independientes, como lo que tú estás haciendo, porque sí se necesita también a veces darle voz, ¿no? Darle voz a todas las personas que no hemos tenido voz y no tenemos esas herramientas, por ejemplo, de comunicación que son importantes ahora manejar. Y bueno, muchas gracias para todos y todas los que están compartiendo este material y estos espacios y bueno, que el arte siga vivo siempre. Muchas gracias. Bueno, si hay algún tema que quisieras que discuta por aquí o si tienes preguntas, escríbeme en Instagram, me encuentras como Lucero B. Medina.
Gracias por tu atención y por estar al otro lado. En las notas del episodio te dejo los enlaces de contacto. Si encuentras valor en este contenido, comparte este episodio en tus redes, en tus chats y recuerda dejarnos tu reseña. Nos vemos en otro capítulo. Hasta un próximo capítulo de Ármate de Cultura.